Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:09 en la mañana. La semana anterior, el Pleno de la Asamblea Nacional integró una comisión multipartidista ocasional para tramitar el proyecto de reforma parcial a la Constitución, que básicamente el presidente de la República ha presentado este texto. Promueve la modificación del texto del artículo 5 de la Constitución, que actualmente prohíbe el establecimiento de bases militares en suelo ecuatoriano. Esto ha generado polémica entre quienes, digamos, defienden la posibilidad del apoyo internacional, del apoyo extranjero y esta apertura que acá en el Ecuador se establezcan bases militares de otros países, frente a aquellos que cuestionan, sobre todo por la discusión de la soberanía, este tema. De todas maneras, integrada la comisión ya tiene sus autoridades. Gisela Garzón de Revolución Ciudadana fue designada presidenta de esta comisión ocasional y el independiente Rafael Dávila, él fue elegido vicepresidente. Gisela Garzón está con nosotros, le agradecemos por visitarnos esta mañana. Asambleísta, bienvenida, buen día. Gracias, hola, Fabri Belkis, buenos días, un saludo a la audiencia. Gracias Una a buena usted. semana corta de trabajo. Lo propio para usted. Bueno, ya tienen cronograma, ya tienen hoja de ruta. ¿Cuál va a ser el derrotero del trabajo de esta comisión ocasional? Bueno, primero cumplimos con los plazos como establece la norma. Una vez que el Pleno conforma una comisión ocasional, tiene hasta 4 días para instalarse. ¿Por qué esta comisión ocasional y no la de enmiendas que ya existía previamente? Porque la de enmiendas nació en el periodo previo a la muerte cruzada y sus plazos fenecían en diciembre. Por lo tanto, este tratamiento requiere más tiempo conforme establece la ley y nos vimos en la necesidad de crear esta comisión ocasional, que no tiene únicamente a las bancadas conformadas como tal, sino tiene una representación diversa incluso de quienes ya no son bancada. Entiéndase, por ejemplo, por la cantidad de legisladores que tiene Pachacuti o por la cantidad de legisladores que representan al bloque de los independientes. Y en ese contexto, primero, no hay mayoría para nadie, ni para el gobierno, ni para la oposición, ni para nadie. Es decir, hay una representación distinta, perspectivas similares en unos y otros, sí, pero no hay una mayoría, ni que el hecho de que la presidencia esté en alguien que forma parte de la bancada de la Revolución Ciudadana significa que tengo la posibilidad o la varita mágica para un informe por mi cuenta y tener los votos en el Pleno. Partiendo de eso, cualquier otra crítica que venga de la mano de la posibilidad de que la Revolución Ciudadana presida, pues no tiene fundamento. Bajo esta premisa, ayer recibimos la notificación de la resolución del Pleno y eso ya nos da paso primero a que nos puedan asignar un secretario relator que asuma las veces, digamos, y coordine lo que se requiere en este sentido y que podamos tener los accesos digitales para las convocatorias, entiéndase DTS y todo lo demás que internamente requerimos y por lo tanto espero lograrlo esta semana. Ayer enviamos un correo a los colegas legisladores para que, tal como lo dije en la primera sesión, nos hagan llegar sus aportes de diferente perspectiva, entiéndase del derecho, entiéndase desde la sociología, es decir, toda una serie de perfiles que puedan nutrir el cronograma y que se sumarán a los pedidos que haremos de comparecencia de los ministros de Estado y que el gobierno defienda también su postura en la mesa y una vez que esto se consolide plantearemos tanto la abocada de conocimiento del proyecto de reforma como el cronograma para avanzar con los plazos que nos establece la ley. Clarifiquemos brevemente, Gisela, los plazos que tiene la comisión para que finalmente esta iniciativa aterrice en el Pleno, porque de ser aprobada se debe convocar a un referéndum en los siguientes 45 días. Y en su momento se llegó a pensar inclusive que este referéndum podía de alguna forma empatar con la segunda vuelta electoral en el marco del proceso de elecciones de 2025. Entonces, clarifiquemos un poco los plazos para ver si es que en efecto calzarían eventualmente esos tiempos o no necesariamente. La norma dice que entre el primero y segundo debate debe haber 90 días. Y para el primer informe tiene que haber 60 días. El tema acá es al menos dos visiones. La primera, que en enero hay una campaña electoral y la Asamblea prácticamente sale en su mayoría. He escuchado la intención de algunas bancadas que se adelanten 15 días del receso legislativo para que puedan, digamos, tener su proceso de campaña y eso nos frena todos los tiempos, primero. Y no va a haber cal también en ese, no en hay ese cal, marco, ¿no? Y quedamos muy pocos, digamos, frente a diferentes espacios. En mi caso, por ejemplo, yo soy de la Comisión de Participación Ciudadana y soy la única que no sale a campaña. Entonces, entenderé que también la mesa, los días que la Asamblea se mantenga en el tiempo de campaña, habrá que
tenerla o manejarla. Lo O también, propio en el perdón, CAL. o también, perdón que interrumpa, ayer entrevistamos con Belkis al flamante primer vicepresidente de la Asamblea Otto Vera, y él dijo algo que en lo personal, y lo comentamos con Belkis en su momento, sí estaba en mi radar y me parece lógico, que es que para la campaña la Asamblea aproveche y se acoja al siguiente receso constitucional para que no afecte, porque lo mismo pasa con el CAL. Resulta que en el caso del CAL, de los 7 integrantes, se van 6. 6 se van de campaña, y solamente queda Esther Cuesta, que no tiene posibilidad de reelección, y ella asumirá interinamente la presidencia de la Asamblea, y pasa lo mismo en el caso de las comisiones, entonces tiene un poco de sentido aquello. Entonces, eso no nos complica los tiempos, pero hay que tomarlo en consideración porque si la Asamblea sale en receso, se paralizan todos los plazos legislativos. Con esa base, entonces tenemos, desde que abocamos conocimientos, es el criterio jurídico que tenemos, desde que abocamos conocimientos, 60 días para el primer debate y 90 para el siguiente. Eso es un poco en términos de los tiempos. Y una vez que la Asamblea defina, 45 días más para un llamado a la gente a las urnas. Perdón que te interrumpa, que no significa que en 45 días vamos a las urnas. Correcto. Significa que en 45 días Tiene se que deberá hacer el llamar a llamado, las urnas, así es. que puede ser después de unos meses. Y ya vivimos esto en el país. En el periodo previo a la muerte cruzada, estuvimos analizando la reforma para el apoyo complementario de la policía a las Fuerzas Armadas. Este apoyo complementario que ya fue introducido a través de enmienda en el 2015, que luego fue dado de baja en el gobierno de Lenín Moreno hacia el 18 más o menos, y que se volvió a introducir en el periodo anterior. Y esta asamblea, posterior a la muerte cruzada, toma la decisión de efecto dar paso a aquello, y en la consulta popular que promueve el presidente en las pasadas elecciones, es que logran incluir este tema en la consulta. El tema, justamente ya que lo trae a colación y haciendo un ejercicio de memoria, Lasso envía a la Asamblea Nacional en diciembre del 2022 la reforma parcial. El primer debate se da el 16 de marzo del 2023, o sea, pasan 3 meses, 90 días, ni siquiera 60, sino después de 90 días, 16 de marzo se da el primer debate, y para mayo, previo a la muerte cruzada, ya estuvo listo, aprobado el informe en la comisión para segundo debate. Así fue. Otra cosa es que como disolvieron la asamblea, ya no quedó tiempo. Se instala la asamblea en el 17 de noviembre, y dentro de sus primeras decisiones fue retomar el tema y se aprueba esa reforma parcial, y efectivamente el presidente la incorpora en la consulta popular de febrero pasado. Y eso también da cuenta de hasta dónde podemos llegar. Perdón, de abril pasado. Eso también da cuenta de hasta dónde podemos llegar. Es decir, lo que nos dice la Corte es que el artículo 5 actual dice: el Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras. Y el artículo propuesto es que quede Ecuador es un territorio de paz. Por eso es necesario no solo el tema de la presencia de constitucionalistas que nos den un criterio alrededor de cómo aplicaría esto en la norma como tal, sino también, por ejemplo, de internacionalistas. Porque hay todo un capítulo casi al final de la Constitución que establece, por ejemplo, la no injerencia en otros territorios, la libre determinación de los pueblos. Esto puede acabar afectando también la siguiente parte o no, porque es prácticamente el inicio de la Constitución. Y por eso es que hemos solicitado que no sea únicamente un tema de derechos, sino también que pensemos en temas sociológicos, o históricos, tomando en consideración que en nuestro país ya tuvimos una experiencia previa de una base extranjera, y que el gobierno además se sincere respecto a cómo se va a aplicar esto. Es decir, le vamos a mentir al país y le vamos a decir que al día siguiente a la posible aprobación de este tema, ¿las cosas van a cambiar? No. Eso no va a pasar, porque lo mismo nos dijeron con la consulta popular y no es real. No se puede cambiar una situación de inseguridad tan grave únicamente con una reforma legal o constitucional. Viene de la mano de una serie de cosas que no están pasando. Entonces, todo eso va a estar sobre el debate. Y a mí algo que me queda claro es que ninguno de los comisionados va a renunciar a su postura en particular, ¿no es cierto? Ya lo ha dicho, por ejemplo, Sofía Sánchez, no queremos que esto se utilice de manera electoral, y me parece que es lo más responsable, pero eso no significa que no pueda ser una mesa que al menos desde la conducción mantenga un criterio absolutamente técnico, que es un poco lo que caracteriza mi gestión legislativa. Y en este sentido, Gisela, si bien todavía tienen que definir un cronograma de comparecencias y demás, además de constitucionalistas e internacionalistas, ¿quiénes serían recibidos en esta mesa con sus aportes para poder elaborar los informes respectivos? Proponemos que en principio del gobierno haya una representación del Frente de Seguridad, es decir, Ministerio de Defensa,
fundamentalmente, Ministerio de Interior y de Gobierno, el Frente de Seguridad, y creemos también que será pertinente seguramente inteligencia, porque viene de la mano con eso. Lo que nos proponen es que hay un respaldo logístico, de inteligencia y de capacitación. Entonces tiene que ser todo el Frente de Seguridad. Si las comisiones tienen que ser declaradas en reserva, no hay problema, la norma lo permite, y pues tendrá que tratarse la información de esa manera, salvo y dejar también, por supuesto, la posibilidad de que el gobierno plantee quien desee que participe, ¿no? Porque, recordando un poco lo que fue el tratamiento del tema de la consulta reciente, el gobierno no participó en la construcción de las reformas de la ley. Entonces, yo estimo que este momento sea distinto porque hay que asumir y considerar la responsabilidad que implica. Luego de aquello, será pertinente también a autoridades locales, donde digamos, los sectores donde podrían estar presentes. Me parece que sería pertinente también conocer el criterio de Galápagos, tomando en consideración que ya en el gobierno de Lenín Moreno hubo una apertura en primera instancia alrededor de las Islas Galápagos para lo que se denominó portaaviones, ¿no es cierto?, norteamericanos, y entender que esto no es per se norteamericano, ¿no? Revisaba el debate que se armó en redes sociales y habían notas que señalaban la no intención, digamos, del gobierno norteamericano de una base extranjera en territorio ecuatoriano. Y entonces, ¿en qué se va a traducir ese apoyo logístico? Por ejemplo, tener absolutamente claro todo eso y ponerlo, insisto, en un debate que no tiene que ser únicamente de una postura de los correístas hicieron esto y los anticorreístas nos negamos, sino tiene que entenderse también en el contexto actual. La situación del país ha cambiado en términos de producción de droga, de tráfico, en fin, y son las cosas que tenemos que considerarlas también. Ahora, también hay que decir una cosa, y me parece que el país a ratos peca de impreciso en ese sentido. El que el gobierno de Maguad haya dado paso a un convenio con Estados Unidos para la presencia de militares estadounidenses en la base de Manta durante 10 años, entre 1999 y llegando al año 2009 hasta que finalmente se terminó ese convenio, no significó que Estados Unidos puso una base de su país en nuestro territorio, porque al final la base de Manta siguió siendo ecuatoriana. Aquí se estableció el denominado FOL, si la memoria no me falla, que era esta presencia, este espacio destinado a la presencia de los militares estadounidenses. Pero la base siguió siendo ecuatoriana, ¿o no fue así, asambleísta? Sí, por eso es necesario, digamos, entender que no es que se levantó la base de Manta, sino que no se renovó el convenio firmado en su momento. Pero era para la presencia de los militares, sí, no el establecimiento de una base estadounidense. Creo que ahí hay una diferencia con lo que ha pasado en otros países donde sí ha habido bases extranjeras en ese territorio. La preocupación allá, y por eso la importancia, por ejemplo, de historiadores, de saber cuál fue la secuela social, por ejemplo, en ese sentido, porque hay, cuenta la historia, una serie de alertas alrededor de la no aplicación de la norma, de vulneraciones de derechos y demás. Todo aquello va a estar sobre el debate, indiscutiblemente. Y no perder de vista lo que ya ha hecho el gobierno y las anteriores administraciones gubernamentales con su relación fundamentalmente con los Estados Unidos. Por ejemplo, en su momento, el gobierno de Guillermo Lasso le anunció al país que había un convenio con Estados Unidos para que un sector de la fuerza policial, por ejemplo, se capacite en Estados Unidos y tengan un proceso de formación hacia allá. ¿Cuál ha sido el valor real de eso? Por ejemplo, también podríamos ponerlo en perspectiva. Pero esto tiene que ser fundamentalmente entendido con la lógica de la situación actual del país primero, y me parece que también una lógica geopolítica importante. Regresémonos al tiempo de UNASUR, por ejemplo. Cuando existía UNASUR había un consenso alrededor de cómo colaborarse entre países en problemas que nos trasladan de fronteras. Y esto es un problema que traslada nuestra frontera. Es decir, Colombia tiene una situación similar en términos de violencia, nosotros lo propio, Perú lo mismo. ¿De qué forma en conjunto podríamos darnos una mano y enfrentar este problema? Si es que esa sería también una perspectiva importante, hay que conocerla, porque geopolíticamente también se debe entender esta relación y estas formas de enfrentar lo que nuestros países están viviendo. Sería lo ideal en lo energético también, no solo llegar y decir véndame energía, sino cómo enfrentamos el cambio climático que nos está golpeando por igual a nuestros países por la zona en la que nos encontramos. En términos de seguridad, lo mismo. Todas estas perspectivas, insisto, van a estar sobre la mesa. Yo entiendo que de algún sector hay apasionamientos porque ven esto como una salida real y una forma política también de responder a la crisis, pero me parece que no tiene que ser únicamente político partidista en el proceso de elecciones, sino una herramienta que va a cambiar la Constitución. No es menor lo que vamos a hacer. Y en ese sentido, Gisela, si bien el análisis todavía debe iniciar recién, ¿cuál es su postura respecto de esta iniciativa en calidad de legisladora y cuál es la posición en este caso de la bancada a la que representa? Mi postura personal se apega y se alinea a lo que el país cuenta en su historia, y es que
no con una presencia o con una ausencia, con la no renovación del convenio con la base de Manta y una presencia real de un gobierno y una política pública sostenida desde lo social, la educación y demás, se pudieron cambiar las cifras de seguridad en el país. Eso no lo dice el gobierno, lo dicen las cifras de estadísticas. Una reducción real, por ejemplo, de muertes violentas, de homicidios y demás, se puede hacer cuando hay voluntad política. Esto no significa, insisto, que no desconozca que la realidad actual del país tiene otras connotaciones geopolíticas muy distintas. Mi criterio en particular es que el Ecuador puede, teniendo voluntad política y confiando en sus fuerzas del orden, más allá de la depuración y demás, que se lo ha hablado hasta la saciedad, Y que no puede, ocurre. y que no ocurre, puede tener una perspectiva diferente, ya lo demostró, pero tengo claridad sobre que mi postura personal no va a ser la que determine o decante el curso de una mesa que tiene no solo diversidad de criterios, sino un proceso parlamentario que respetar. Y eso tiene que encauzar el curso de esta mesa. Pero usted no cree en la colaboración internacional, asambleísta Sí, Garzón. claro, por ¿Cómo supuesto. debería darse? ¿Cuál debería ser el contexto de esa colaboración internacional? Porque está claro, y como la notaba Belkis, como que en este momento no alcanza solo con los esfuerzos que está haciendo la fuerza pública ecuatoriana. Se requiere apoyo internacional. ¿Cómo Sí, debería ser? indiscutiblemente, y por eso hacía énfasis en el tema geopolítico. Tiene que haber un respaldo, no solo, digamos, de nuestros países cercanos, sino de aquellos que han logrado enfrentar este fenómeno y lo han hecho bien. Y tiene que ser sin condicionamientos para nuestro propio ordenamiento interno. Si nosotros tenemos, digamos, el monopolio de la fuerza, de las armas, está en la policía y en las Fuerzas Armadas, y tienen hacia allá una responsabilidad con nuestro país, en la frontera, en la seguridad ciudadana, en fin, y hay que fortalecer sus capacidades indiscutiblemente. Que esto no signifique, no es una cuestión de soberanía por ideología, sino que no signifique renunciar a lo que nosotros históricamente hemos defendido como país. Desde que yo recuerdo, digamos, la fortaleza o la institución de las Fuerzas Armadas ha tenido incluso más credibilidad que las mismas instituciones políticas, es decir, a la par de la Iglesia. Y eso, digamos, se viene mermando también con este incremento de la inseguridad y del crimen organizado. Pero y usted demás. mismo reconoce, y lo ha dicho en varias ocasiones en esta entrevista, que hoy es una situación Distinta, distinta, sí. inédita a la que estamos Sí, 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 enfrentando. sí. Por eso yo le dirigía a mi pregunta si ahora, frente a este cambio de las condiciones, se requiere apoyo internacional. Puede pensarse, sí, pero en el sentido de fortalecer lo existente y no de una especie de debilitar lo existente por para supuesto. priorizar lo que venga del exterior. Exactamente, porque además, y en eso coincidiré con lo que decía, por ejemplo, el legislador Peñafiel, puede pensarse en un tema logístico, puede pensarse en un tema de mejores condiciones armamentísticas, en fin, se lo puede hacer, claro. ¿Tiene que ser únicamente Norteamérica? Eso es lo que queda abierto, porque nos hablan de bases extranjeras. Claro, no dice solo Estados Unidos. No dice Estados Unidos, nos hablan de Lo que bases pasa es que en el extranjeras. Ecuador se habla de Estados Unidos por esa presencia de los Antecedentes. militares estadounidenses en la base de Manta, en el FOL. Pero puede ser, no sé, los rusos, los franceses, los ingleses, los japoneses, no tengo idea. Sí, por supuesto. Incluso pensando en la relación cercana que tiene el gobierno con el gobierno de Israel, el gobierno ecuatoriano con el de Israel, Puede ser los israelíes. más allá de lo que pensemos nosotros de su participación en el mundo. O si y viene demás. otro gobierno, pueden ser hasta los iraníes, digo, ¿no? O si viene los rusos. O sea, no, Por eso. queda muy abierto el tema. Yo sí estoy de acuerdo en que haya una respuesta geopolítica, digamos, en conjunto ante lo que estamos viviendo y sufriendo como países en conjunto, y que pueda venir de la mano con un tema logístico y demás, sí, sin que esto signifique mermar las propias capacidades estatales y las propias capacidades de Ecuador para enfrentar este momento. ¿Que hay mejores condiciones en otros lados? Sí. ¿Por qué hay mejores condiciones en otros lados? Porque los últimos 3 gobiernos decidieron reducir la policía a la nada y las Fuerzas Armadas a la nada, pensar que como no había conflicto fronterizo, entonces ¿para qué fortalecemos o mejoramos las cosas? Mantener los procesos de formación similares, ¿no es cierto? En términos de cómo hacer para entrar a ser un agente estatal, por ejemplo, qué procesos haces, cuántos se capacitan en inteligencia, cuántos se han especializado en control de territorios. Esas son las cosas que tampoco las conocemos. Y esas son experiencias que sí podríamos tener de otros lados sin que esto signifique mermar nuestras propias capacidades como país. Voy a insistir un poco en la pregunta anterior que hacía. Como bancada, ¿han analizado a la interna esta iniciativa y una postura al respecto? ¿La bancada comparte, en este caso, la posición personal de Gisela Garzón? He hablado con varios compañeros, no voy a hablar a nombre de la bancada en su conjunto, he hablado con varios compañeros y tienen la misma línea, hay aquellos que son un poco más radicales en ese sentido, pero lo que sí hemos establecido es que haremos un taller en los próximos días, seguramente será la próxima semana, o en los próximos días para, en contexto, tomar una decisión y tener
más detalles, sobre todo, de las condiciones actuales de las Fuerzas Armadas. Con estos temas que se vuelven transversales para el país, siempre actuamos de esa forma, nos empapamos de mejor manera y tomamos una postura política. Quiero retomar algo que le preguntaba a Belkis, sobre todo para que quede absolutamente claro y en atención, tanto a los tiempos que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa, cuanto a, digamos, el antecedente de la reforma parcial del año anterior, que digamos, el informe para segundo debate tomó 5 meses, casi 6 meses, 5 meses, la presentación de ese informe para segundo debate. Como están las cosas y con base en eso, es imposible que se pueda empatar. Está claro que no hay posibilidades de que este posible referéndum, si se aprueba en la Asamblea Nacional la reforma parcial, coincida con la primera vuelta electoral del 9 de febrero. No hay posibilidad. ¿Puede haber posibilidad para la segunda vuelta? 13 de abril. Estamos en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Si es que la decisión de adelantar el receso legislativo es tal, corremos un mes, ¿no? Entonces no hay tiempo. Ese es el tema. La decisión a la final vendrá de las bancadas, ¿no? Porque coincide con la elección de primera vuelta. Y son cerca de 87, 90 legisladores que se van. Y entiendo que será una decisión, no está tomada, pero entiendo que será una decisión. No, yo creo que va por ahí, es que no tengo dudas de que eso va a pasar. Imagínense, la Asamblea va a quedar en la cefalía en enero. Sí, tiene que ser receso. Y eso se suma una eventual posibilidad de solicitar una prórroga en el marco del trámite que también está permitido. Tomando en consideración que cruzaríamos con el cambio de administración, con el cambio de periodo legislativo. Es una alternativa, sí. Les decía a los colegas periodistas ayer que me escribían a preguntar, si es que la decisión es de adelantar el receso legislativo, corremos un mes. O sea, tenemos un mes allí que adelantaremos temas, pero la Asamblea en plazos se paraliza. Pero incluso si no corrieran ese mes, vamos a imaginarnos que no se van de receso, cosa que no creo, pero digamos que no se van de receso. Yo no veo posibilidades de que, digamos, la Asamblea, imaginándonos de que la Asamblea antes del 13 de abril puede emitir un pronunciamiento sobre este tema, digamos que aprueba, pero tiene que mandar al Consejo Nacional Electoral, solo el plazo de 45 días, la convocatoria. Supera la segunda vuelta. Sí, supera la segunda vuelta. ¿Y por qué es importante hablar de esto? Porque era inevitable en su momento, cuando el presidente Noboa presenta la reforma parcial, por supuesto hubo voces que la relacionaban con el momento político y con la elección. O sea, con lo que usted nos está diciendo, confirmamos de que no existe posibilidad ni práctica ni jurídica de que se pueda empatar ni siquiera con la segunda vuelta. Sí, por un tema de plazos establecidos en la norma. Una vez que la Asamblea igual, haciendo la comparativa con la anterior reforma que tiene que ver con las Fuerzas Armadas y la Policía, una vez que se aprobó en la Asamblea, pudo entrar a la consulta popular. Es decir, hubo todo un proceso para llegar a ese momento en particular, porque además decidieron que sea a través de reforma. Hay otras 2 posibilidades adicionales para cambiar la Constitución, pero esta, que tiene que ver con el trabajo de la Asamblea, también tiene unos plazos establecidos y no alcanzaríamos a la segunda vuelta. Primero, por el tema de el posible que es posible adelantar la vacancia, y segundo, porque una vez que se apruebe en el Pleno, tienen que en 45 días hacerse un llamado a elección, prepararse y llamarse a votar. Entonces, todo un proceso adicional que no coincidiría con la segunda vuelta. Solamente una cosita por claridad, sobre todo para mí al menos. Para aprobar una enmienda constitucional se requiere mayoría calificada de los 2/3, que son 92 votos. Para aprobar una reforma parcial, que luego de aprobada tiene que ser refrendada por el pueblo ecuatoriano en las urnas, ¿se requiere mayoría absoluta o también calificada? Yo tengo esa inquietud, no sé si usted tiene a la mano la respuesta. Sí, digamos, tengo el tema acá. Porque no lo dice la Constitución, por eso mi pregunta. Sí, y queda, digamos, no interpretación, pero sí apegado a lo que pasó recién en la última. ¿Con cuántos aprobaron? Ahí fue unánime. Ya. O sea, ahí no hubo ningún tema. Pero entendemos que serán 70. 70, ¿no? Con mayoría absoluta, porque sí. Luego viene la posibilidad de refrendar en las urnas. Sí, así es eso. Es decir, los plazos, de acuerdo a lo que dice, digamos, la norma y el espíritu de la ley, como lo llaman los abogados, es que haya más tiempo para que el legislador piense, considere y reconsidere su postura alrededor de enmendar la Constitución, de cambiarla. Claro. Por eso los plazos son tan amplios. Pero el que acaba... un año entre el primero y el segundo debate, sí, eso se refiere. El que acaba refrendando, quienes acaban tomando la decisión final, en este caso, al tratarse de una reforma, es la gente en las urnas. Y eso da cuenta que la Asamblea tiene una postura, pero se acaba, digamos, santificando, si cabe el término, con la decisión de la gente en el voto popular. Gisela, gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. Estaremos siguiendo con atención el trabajo de la Comisión Ocasional, que preparará su informe
luego obviamente de socializar y hacer todo el trámite legislativo, para primer debate primero del proyecto de reforma parcial a la Constitución, presentado por el presidente de la República, que plantea reformar el artículo 5 de la Constitución sobre el establecimiento de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.